las gasolineras en Ecuador, la sierra. Ay, parce, casi nos quedamos sin gasolina. La sierra, o sea, eso fue antes de esto. Una cosa que también me dio duro por un par de momentos es que yo también necesito espacios de soledad. Usted habita un espacio, pero usted sale a trabajar, sale a estudiar, sale al gimnasio. Cuando usted está viajando, es lo que vos decís, es 24/7 compartiendo un montón de dificultades, de diferencias, ¿cierto? Llegar a los acuerdos, ser paciente. Y yo dije, no, yo este tema no lo toco. Nosotros con el intercom, este tema ni por el hijo de madre. Y ya hasta que llegamos y yo, mero susto que... y él como, sí. Nunca he viajado como en clubes de motos o así mucho y tengo algo Ese es otro tema. no sé, como de temas personales y de pensamientos en relación a eso, porque alguna vez como yo tuve motos de bajo cilindraje, mis primeras 3 motos fueron de bajo cilindraje, me sentí de alguna manera excluido de ciertos clubes de moteros por no tener motos de alto cilindraje y eso nunca me gustó porque al final el viaje a Estados Unidos fue en una 110. Estamos en Santa Fe de Antioquia, ¿qué más dice uno? Yo no sé qué uno dice. Viajero. ¿Cómo? Estamos en Santa Fe de Antioquia. Está venteando mucho. Yo creo que está mirando para el otro lado. ¿Quién? Toro. No sabe que volteamos del dron. Bueno, arrancamos un nuevo episodio más, esta vez con un viajero que ya conocen, un viajero que ya hace parte de la casa, que es Camilo Toro, pero tenemos ahora una invitada especial, más especial para Camilo, pero especial para todos también. Además de ser la pareja de Camilo, Tati también es motera, porque también tiene su propia moto. Pero a raíz de eso también ha disfrutado el viajar en moto y el viajar en moto en pareja, que es un poco la temática de este episodio, contar la diferencia entre el viajar solo y el viajar en pareja. Es que sí, pues una de las inquietudes pues también de nosotros es qué historias o cómo viven otras parejas ese pues como el viaje y toda la cuestión. Entonces nos interesa pues como también este espacio donde hay esas historias de otro lado también de viajar solo, viajar en pareja y todo eso. Entonces bueno. Pues realmente yo sola, o sea, como manejando, yo no he hecho rutas largas. Pues yo uso mi moto pues como en la ciudad y demás, pero realmente en rutas largas yo he sido parrillera. Y digamos que pues en mi familia siempre ha habido una moto, entonces siempre he tenido como esa experiencia de ser parrillera, de cómo moverme la moto, de cómo no moverme más bien en la moto. No cabecear. Correcto. Pues de tener como mucha precaución como en ciertos terrenos, de cómo moverme, de cómo, sí, siempre. He hecho algunas rutas pues también en moto largas, pero como parrillera. Y pues han sido pues como eso. Yo quisiera saber más cómo fue ese proceso de cómo dijeron ustedes, nos vamos a ir nos vamos a ir por fuera de Colombia. Vos ya habías venido de hacer ese viaje a Canadá. Habían pasado más o menos ¿cuántos? 2 años después de... Un año apenas. Un año. Había pasado 1 año y empezaron a planear salir de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando nosotros comenzamos la relación, comenzamos pues a hacer viajes como cortos en la moto, a Jericó, a Jardín, como acá pues a pueblear en Antioquia, digamos. Hay una frase muy chistosa que yo siempre digo, es como que desde que Tatiana se montó a mi moto, yo ya supe que no quería que nadie más se me montara. Es una... Porque entonces ahí entra el tema de viajar como acompañado. Realmente yo pienso que uno tiene que ser uno solo con la moto y con el acompañante, pues digamos el parrillero o la parrillera, por temas de seguridad, de confianza, de comodidad. O sea, si uno no se entiende con una persona y que uno se entienda con una persona en muchos aspectos, tampoco garantiza que en la moto se vayan a entender, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a hacer como esos viajecitos cortos y ahí yo supe que ella pues es una excelente parrillera.
Inclusive ya contaremos historias. Desde mi estructura mental ha sido también un reto porque yo venía acostumbrado a mis formas viajando solo y ella es muy, muy buena parrillera y en todo, digamos, lo hace muy bien, muchas cosas mejor que yo, pero yo manejaba un nivel de exigencia como también de terquedad acostumbrado a lo mío, entonces ha sido como una paciencia y una flexibilidad de mi parte. Porque, por ejemplo, amarrando las alforjas, que yo viajo no con las alforjas rígidas, sino con las de tela, y siempre como que poniéndole a ella los estándares muy altos, como que la cuerdas y realmente ya las amarraba mejor que yo. Más rápido, más eficiente. Ay, Dios. Sino que yo acostumbraba a hacer las cosas, también cuando uno maneja quiere que las cosas queden muy bien equilibradas y como tener esa garantía, pero entonces es como también flexibilizarlo en ese sentido y ha sido un reto, pues uno de los diversos retos de viajar con ella. Sin embargo, me siento muy cómodo y siento que somos uno solo con la moto, entonces... Y con el tema del espacio de la moto, pues porque para Canadá te fuiste con un montón de chechos, o sea, ahí no había forma de meter a una persona y menos los corotos de otra persona más. ¿Cómo fue esa transición de empezar a hacerle hueco en la moto a las cosas de alguien más? Pues yo creo que hasta empacando también es mejor que yo. A mí me tocaba intentar optimizar mucho las cosas. Por ejemplo, en el viaje que no hemos revelado todavía al país, pero fueron 18 días viajando. No, ya revelemos tanto misterio. Es que, Chan. es que al final de capítulo no decimos Queda para que adivinen. voten en los comentarios. ¿Cuál será? Digamos que como pensamos el viaje también fue un poquito diferente en el sentido de que ya no llevábamos carpa, entonces yo en la Totora cuando viajé a Estados Unidos llevaba carpa porque el camping era una de mis, digamos, de mis herramientas principales para pasar las noches. Con Tati ya es diferente, nos gusta acampar también, pero pues llevar la carpa, el sleeping bag, la colchoneta, eso ya implica un espacio exclusivo, digamos, para todo lo de camping en la moto. Entonces fue un elemento que yo quité y que eso pues abre la posibilidad también de que ella tenga más espacio para empacarlo de ella. Un viaje de 18 meses, pues de 18 días comparado con uno de 16 meses también pues, es muy diferente. Y la moto, pues sin lugar a dudas también es una moto que puede cargar mucho más fácil lo que cargaba yo en la Totora, entonces también eso digamos que favorece. Yo creo que en eso nos fue muy bien, inclusive viajamos 18 días, pero a Ecuador, ahora Por fin. Y la verdad es que teníamos el sistema de empacar y el espacio de las cosas muy bien, así como ustedes ahora con todo el equipo, por ejemplo, lo hacen en la moto, ¿sabes? Pues, inclusive hasta mejor que yo, que no es fácil porque vos empacar más cosas. Pero uno, así sea poquito, tiene que saber equilibrarlo, tiene que saber el espacio de cada uno y ser consciente también que ya son 2 personas empacando. Igual yo creo que eso termina siendo un reto grande, pues que uno necesita sí o sí trabajar cuando va a empezar la motoaventura, y es aprender, lo hablábamos en el primer episodio que tuvimos contigo, y es a desprenderse de lo que no es esencial para la ruta. Porque uno siempre termina por empacar un montón de cosas que en última hacen en ruta y de buena madre, y vos lo viviste, que al final te tocaba empezar a dejar cosas en el camino. Y yo creo que también pues algo a rescatar pues de lo que han dicho es como ese trabajo, o sea, la importancia o el valor del trabajo en equipo, que a la final es también descubrir como esos... como esas facultades que la otra persona tiene. Y por ejemplo, ustedes ya han descubierto que Tati es mejor empacando, amarrando y todo eso, y uno también soltar como esas terquedades que uno dice, ay, es que yo siempre lo he hecho así o tal cosa, sino también abrirse como a la posibilidad de que la otra persona lo hace mejor, o que en esta... O que le puede ayudar. Eso, o simplemente ayudar. Y yo creo que eso es súper fundamental pues cuando uno viaja, y es que viajar, estar en pareja, yo siempre lo he relacionado como a trabajo en equipo, que es eso, como esa unión de lo bueno, también mejorarlo, digamos, como donde uno tiene sus falencias, también es esa oportunidad de descubrir esas falencias y aprender de la otra persona. Entonces sí, pues como súper valioso. Pero yo quisiera, antes de que sigamos hablando pues como de como tal el viaje a Ecuador y todo eso tan chévere que ya se está pues como narrando, yo quisiera saber, es fundamental pues como para esta historia, un poquito de cómo se conocieron, cómo se armó ese vínculo. Ay,
Pues madre, esa es una de las historias más curiosas. Yo no sé, siempre nuestro inicio de relación siempre es un tema. Nosotros nos conocemos hace muchos años. ¿Cuántos años, amor? 13. No, más, hace 15. por ahí 15, 16 años. Ay, oye. Bueno, llevamos hasta este momento 4 meses de relación, pero realmente nos conocemos hace 15 años. Cami fue mi novio de mis 15. Ya, precisión. Tati fue la primera mujer de la que yo me enamoré y fue mi primera Está en novia. el álbum de los 15 Y de yo estoy en el álbum de los No, o sea, en el 15 de ella. video él entra conmigo de la mano. Sí, Esa sí era inédita. la inédita. Me sonrojé. ¿Cuántas no queremos borrar el novio de esa época? Pues Pero no, en para este mí caso no. el antes y el después perfecto. Después de 15 años, él estuvo en mis Guau, 15 qué bonito. y yo volví precisamente para sus 30, su cumpleaños número 30. Eso, lo entonces celebramos es muy juntos. curiosa la vida porque, digamos, la pasión por los viajes y por los viajes en moto la desarrollamos individualmente cada uno. Que nosotros durante 15 años tuvimos un contacto muy escaso, cada uno llevando su vida, pues en la parte de la universidad, ya a empezar a ejercer la Laboral. profesión también, sí, porque ya llevamos varios años trabajando. Y también toda esta pasión por los viajes y por las motos la desarrollamos individualmente, porque a los 15 años yo aprendí a manejar moto muy joven, más o menos a los 14, 15 años, pero no tenía una moto en ese entonces no era como que yo recordara que salimos nunca juntos en la moto, ni mucho menos. Entonces esa pasión se fue desarrollando individualmente y luego, como ella dice, yo la acompañé en los 15 y ella volvió para mis 30, que recién los cumplí, ahora compartiendo esta pasión que desarrollamos cada uno individualmente, ahora entre los dos. Compartiendo. Pero entonces en ese primer noviazgo, ¿cuánto duraron más o menos? No, pues eso duramos como unos 6 meses, un Fue casi un año. sí, como... O sea, para los 15. Claro. Ya, para que quedara en el álbum por siempre, en el álbum Sí, familiar ahí. definitivamente quedó y sigue aquí, véalo. Sí, pero casualmente nosotros nos conocimos en un programa de viajes. O sea, nuestros papás trabajan en una misma empresa y las vacaciones recreativas de los niños allá nos llevaron. Incluso yo por eso les contaba pues que conocí primero al hermanito que tiene mi misma edad y ya luego cuando nosotros fuimos mayores pues yo pues cumplí un año más, entonces ya podíamos estar como en unas acampadas que eran de 3 días, entonces ya ahí llegábamos como con los grandes y ya estaba acá, entonces ya ahí lo conocí y ahí empezamos pues como a hablar como a mis 13 años. Wow. Pero entonces todo ese tiempo pues que ya no estaba pues el noviazgo ni nada, pues seguía el vínculo pues como En redes. Por eso yo supe pues como de todo el viaje de Cami, incluso estuvimos pues como, nos vimos un par de veces en esos años, realmente fueron muy poquitas y pues tampoco era que tuviéramos como muchos amigos en común, entonces no nos vimos como mucho, pero realmente sí nos seguíamos en redes, entonces sí sabíamos un poco de la vida del otro. Pero hubo un tiempo que fue exclusivamente por redes, o sea, hay momentos que yo recuerdo 7, 8 años sin haber Sí. visto a Tati, en ese lapso de 15. Total. Y las otras veces muy esporádico. ¿Y cuándo fue el reencuentro? El reencuentro fue en San Andrés, viajando también. Cero planeado. Cero planeado, como que vimos en redes que el otro estaba en San Andrés y coincidimos. Ella fue con unas amigas, yo con unos amigos. no y jodas. ahí hubo un primer contacto y ya después volvimos y salimos. Inclusive recuerdo mucho una de las primeras salidas porque yo estaba como un día aburrido en mi casa y la verdad me dio como un poquito de pereza ir hasta donde ella. Ella me dijo, no importa, yo tengo ganas de salir a dar una vuelta en la moto. Y se fue en la moto a dar la vuelta hasta Envigado y allá nos encontramos. Entonces, Entonces San Andrés, cada uno pues estaba allá, Nos se dimos vieron 15 minutos. que en redes estaban y se dieron un saludo pues como en San Exactamente. Andrés, pero ahí ya... Ya quedamos Qué como en rico. contacto, como ve, qué chévere salir. Un en saludo, un Medellín. cordial saludo. no, yo la saludé y ella tenía un vestido de baño morado. ¿Qué? Pues como, sí, morado, pues, yo vea, uy, bonita, usted tan hermosa y de mamacita como siempre, así le dije. Fue lo primero que le dije después Fue de lo muchos primero. años. Ay, no. Y él el día anterior con sus Ah, sí. amigos luego me confesó que no, cero. Ella no, ella a mí no me mueve nada. No, claro. Yo haciéndome el rudo con mis amigos. Ya más Y de uno va a escuchar recordando esto y ahí se va a acordar de mí en recordando San el Andrés vestido de diciendo, baño, no, en sus llegando adentros todo. el vestido de baño, es que no se Ay, morado. Esa salidita de baño. Pero bueno, yo creo que finalmente ese primer contacto de la infancia y el hecho de que tus papás fueran cercanos a la familia de Camilo, en últimas ayuda a que
también te apoyen a hacer un viaje a Ecuador con un loco que viene a hacer un viaje un año solo en Canadá, porque pues, a ver, lamentablemente vivimos en una sociedad en la que las mujeres tienen que tener más precauciones en los viajes. Obviamente viajando en pareja facilita mucho pues algunas tranquilidades para el círculo cercano de uno, pero en últimas, por ejemplo, yo creo que para la mayoría de los papás, un novio recién conocido para... Sí, realmente en ese entonces llevamos 2 meses. 2 meses en diciembre. De reencuentro. Sí, pues ya de relación después del reencuentro, entonces era también, llevan 2 meses y ya se van a ir para Ecuador en una moto. ¿Verdad? Y bueno, y por ejemplo para Tati fue como de, ay, sí, le hago de una, ni lo pensaste y de una dijiste como sí, vámonos. Realmente este viaje, la primera idea no fue de nosotros, pues nosotros íbamos con más gente. Ah, el de Ecuador. Claro, era un viaje con otras 3 motos, o sea, otras 3 parejas que iban en 3 motos, pues inclusive ellos hicieron el viaje las 3 motos separadas. Lo que pasa es que por temas laborales no nos dieron los tiempos, entonces a nosotros nos tocó irnos antes. Y pues como también yo he viajado solo toda la vida, pues yo arranqué también. Digamos que en ese sentido creo que Rangel también ha sido muy así. Que inclusive eso ya será el tema de otro episodio, pero yo tengo como, nunca he viajado como en clubes de motos o así mucho, y tengo algo no sé, como de temas personales y de pensamientos en relación a eso, porque alguna vez como yo tuve motos de bajo cilindraje, mis primeras 3 motos fueron de bajo cilindraje, me sentí de alguna manera excluido de ciertos clubes de moteros por no tener motos de alto cilindraje, y eso nunca me gustó, porque al final el viaje a Estados Unidos fue en una 110. Entonces, ni siquiera ahora lo intento, no me gusta mucho, entonces no pudimos como coordinar los tiempos y no fuimos solos. No, y es que es complejo, o sea, en mi caso, o sea, a mí me gusta también mucho las rodadas grandes, las he hecho, pero son rodadas en las que se va de un punto A a un punto B media tarde y ya después cada uno se vuelve por su cuenta. Porque es que el tema cuando uno se acostumbra a viajar solo es a manejar los tiempos, a decidir dónde parar, cuánto se demora, sobre todo nosotros que nos demoramos una eternidad tomando la foto, haciendo el video, entonces finalmente eso termina limitando. Pero sí, a mí también me parece que es importante como explorar esa experiencia de personas que sí han hecho, y tenemos por ahí a Amor y Aventura que nos deben una entrevista porque tenemos un parcerito que convoca a un montón de gente de Bistron, y esos manes y salen a viajar por todo Colombia, un combo grande, y a mí eso me parece que requiere una gestión también, porque imagínense si uno se la piensa cuando invita a una nueva persona y entonces los tiempos de cómo organizar la maleta, en cuánto tiempo organizar la maleta, ahora un combo tan grande, lo que se demora una parada, por ejemplo, a tanquear, a desayunar, al baño. Total. Eso requiere su propia gestión. Pero entonces ustedes para Ecuador iban con los amigos, finalmente no se dio. Y eso fue un vamos. Arrancamos pues, solos. Para mí fue un, no, vámonos solos. Pero usted confía en mí. Yo sí, vámonos, nos vamos los dos solos y algo hacemos. Es que no les pasa pues como que a uno se le mete ese viaje o ese lugar en la cabeza y uno dice pues ya. O sea, sí, ya lo tengo aquí, no importa si era con otra persona o lo que sea, no, pues ya. Ya estaba en planes. Nosotros nos íbamos a salir el 3 de enero, terminamos saliendo el 22 de diciembre. Entonces, claro, era tomar la decisión de ya no pasar entonces Cami su Navidad, porque él ya no había estado en 2 Navidades, ¿cierto, amor? Sí, llevaba 2 Navidades por fuera. Y sí, entonces era pasar todas estas fechas especiales ya no con la familia, sino los dos solos en otro país, quién sabe en dónde y pues en qué condiciones, pero los dos sí, dijimos ya todo. Y también con el susto de que cómo iba a ser esa convivencia 24/7, porque o sea, ya habían sido novios antes, llevaban 2 meses de noviazgo, pero es que el convivir y lo que ya hemos dicho, que la convivencia en motoviaje, pues no siempre, o sea, uno no siempre está pasando por el lugar más precioso en las mejores condiciones. Hay momentos en los que uno se despierta y durmió mal, o está haciendo mucho frío, o de pronto la comida se retrasa y eso da mal genio. Bueno, en últimas, esa tensión, no sé si sintieron ese miedo antes de salir o
estaban todavía en las mieles del amor que dieron. No, él es perfecto, ella es perfecta. No, yo creo que sí hubo, pues siempre pasaron pues como esos pensamientos, pero dijimos, no, pues vamos a resolverlos, pues algo hacemos, lo hablamos y pues la idea es que estemos bien pues en el viaje. Es la prueba de fuego. Yo siempre he dicho que Pero uno, fuerte. pues no sé, como hablando un poquito de ese tema, pienso yo, para uno decidir compartir la vida con una persona, pues primero si es capaz de compartir un mismo espacio, entonces conviva con esa persona. Ahora en los viajes, como vos decís, con mayor razón. Es así que me parece a mí que es más prueba de fuego, porque usted habita un espacio, pero usted sale a trabajar, sale a estudiar, sale al gimnasio. Cuando usted está viajando, es lo que vos decís, es 24/7 compartiendo un montón de dificultades, de diferencias, ¿cierto? Llegar a los acuerdos, ser paciente. Entonces, para mí implicó retos en muchos aspectos, desde la misma, o sea, desde cómo iba. Inclusive ahorita mencionabas algo que también me quedó resonando y es el tema de como de los miedos. Yo cuando viajaba solo a mí no me daba miedo nada. Yo pues si me va a pasar a mí algo, vaya y venga. En cambio cuando viajé con Tati a Ecuador ahorita, mi mayor miedo era que a ella le pasara algo. Porque también uno como conductor siente responsabilidad de la vida de la otra persona y no solo manejando, sino que pues ya no iba a correr el riesgo de quedarme acampando en cualquier parte, sino que quería un lugar seguro sobre todo por ella. Entonces ahí también mentalmente como que implicaba otras cosas y otros aprendizajes y otras experiencias y llegar a los acuerdos y si usted es capaz de viajar con una persona y resolver todo eso, pues yo pienso que va por un buen camino para poder decidir compartir muchas otras cosas con esa persona. No, y el tema de los retos, o sea, es que la forma de viajes implica más retos, ¿cierto? Y no vamos a negar que viajar en moto aumenta pues como esos retos o inconvenientes que puedan suceder. Entonces cuéntenos de pronto qué inconvenientes tuvieron con la moto, qué les pasó de pronto un cacharro o algo así y cómo lo solucionaron ahí. Que es un cacharro. Sí, En paisañón. Es un qué. Un Un percance. Dícese. Pues, a ver, yo tengo dos que recuerdo mucho. Hay uno por Ipiales, que estaba lloviendo bastante, que era un tema más como la manejada de la moto. Estaba lloviendo mucho y resulta que en una curva yo cogí pues había una cebra peatonal y por alguna razón, pues como tiene los recuadros así pintados en blanco, yo me metí por uno de los recuadritos en blanco, como que en ese momento no estaba tan concentrado y la llanta de atrás patinó horrible. Ay, Y pues íbamos igual en la doble calzada de Pasto y Piales, no sé, por ahí 80 km/h, o sea. Y era un puente. Claro. Con curva. Ay, ese, pero no son los remaches de... Eran las dos, entonces era como una cebra, una cruce peatonal antes del remache de las juntas del puente, pues con la vía. Entonces como que patinó la llanta de atrás y para acabar de ajustar las juntas del puente después, entonces era doble susto. Siquiera yo no le metí freno ni nada y Tati también como parrillera reaccionó muy bien. Ella apenas me aprieta así en la espalda, pues, pero como no para generarme miedo, sino de una manera meramente reactiva, pero bien. Y yo no pisé freno ni nada y fuerte el manubrio. Y la moto tambaleó así, pues, y se enderezó. Pero ese nos dio un... Es que es muy peligroso. Cuando pasamos con Luna, nosotros no nos pasó porque estaba afortunadamente seco, pero el año antes que traté de bajar también a Perú, íbamos 3 motos y a los 3 se nos salió la cola en esa curva. Ay, eso fue claro. Sí, no, es un peligro. Esa ruta son los remaches que tiene el puente de Ipiales en esa nueva doble calzada. Sí. Y eso con la línea blanca y mojado. Ahí sí un llamado pues a mucha precaución cuando está mojado el piso. Sí. Porque... Pero bueno, ese con la moto hubo otro muy Pero ahí la cajas. reacción que tú mismo me dijiste. Yo callada y yo apenas lo apretaba y yo no puedo decir nada, ya los dos estamos despiertos, nada que hacer, no pasó nada. Porque, o sea, él con el susto también, pues porque él dice lo que decía ahorita, o sea, también uno piensa en la vida del otro y en claro, nos caemos y uno también piensa en la responsabilidad de la vida del otro. Y yo dije, no, yo este tema no lo toco. Nosotros con el intercom, este tema ni por el hijo de madre. Y ya hasta que llegamos y yo, mero susto que... y él como, sí.
Ya yo era manejando todo despacito, el resto, obviamente, pues como ya. Ya iba es que a 80, después yo es que a 20. Es que otra vez volvió la asiento a la Yo recordando la totora. Volviste a la totora. Literal. Bueno, ese fue uno. Y otro tema que no habíamos hablado era el tema de los intercomunicadores, que tampoco, también fue como una experiencia nueva ahí, porque Cami viajó solo, en compañía de su voz todo el tiempo. Audífonos, pues, en su efecto. y de su compañía, de su mente, Su todo el voz tiempo en su interna casco. y- Él me decía que él sentía que estaba yo en su cabeza hablándole, que era muy, muy curioso, pues como esa comunicación, por ejemplo. Ese fue tu primer viaje con intercomunicador. Sí, después, o sea, yo creo que yo he viajado, no sé, o manejado moto más de 100.000 kilómetros en mi vida antes de ese viaje a Ecuador. Y nunca había utilizado intercom. Pues es en su una- efecto audífonos así con Una cable. lesión Pues. después de la vida de todos, Es un- yo creo. Sí, parce, Sí, total. Yo le decía, total. porque yo hablaba, pues si viajando, yo hablaba conmigo mismo dentro del casco. Ya era como que hacía un comentario para mí mismo y yo, ay, ¿alguien más me está escuchando? ¿Yo qué? No, leyendo un letrero de camino. Literal. Ay, pero si eso es tan feliz, o sea, cuando descubrí esa tecnología fue tan chévere, pues Total. porque, bueno, también depende pues como de la compañía, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que sí ayuda mucho, o bueno, no sé, yo intento pues como... ¿Qué dice Daniel? es que se Muy divertido. Eso es súper divertido. Es que, ay, se nos No, dañó. mentira, sí. Tanto que eso ya se le vuelve a uno costumbre y a veces me han pasado que, o sea, no tengo el intercomunicador, no tengo el casco y Luna está por allá en la mierda y yo estoy hablándole como si tuviera intercomunicador y ella me ve por allá hablando solo y ya me va a tocar volver a contar todo. Pero sí ayuda como para no, pues para que el conductor no se duerma, uno también no se duerma. Por ejemplo, A mí cuando me llegamos a parece una muy- parte y Luna entra a mirar el hotel, que ella entra y mira la habitación y me la narra, mira, es o esto, la- que tiene cuánto esto. cuesta, total. y entonces queda ahí yo es tan chévere. En la estación de gasolina, mientras yo tanqueaba, ella entra a la tienda, es que quieres Gatorade, vive 100, agua. Sí, Es que tienen... y la gente, el que está tanqueando ahí, ¿qué? Sí, siempre. ¿Por qué me estás diciendo? Bueno, y el Bueno, otro susto. listo, más susto. Y el otro fue el de el Parque Nacional Natural El Cajas, que es al sur de Ecuador, como entre Guayaquil y Cuenca, más cerca de Cuenca. Es un páramo El Cajas y un parque nacional súper bonito. Llega uno como a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es espectacular, vaya, no lo dejen de conocer por esta historia. Pero la moto se me recalentó subiendo, por lo que les contaba del sistema de refrigeración. Entonces, igual es que es una subida muy sostenida, o sea, son, no sé, 60, 80 kilómetros de subida, que uno las hace en hora y media de pronto, pero es todo el tiempo así subiendo desde el nivel del mar hasta los 4.200. Entonces, claro, muy exigente también para la moto. Y fue la única vez del viaje que prendió el testigo del motor y para mí pues fue también angustiante. Yo no sabía que tenía como esos temas de la refrigeración. Cuando le revisamos el nivel del tanque auxiliar, él botó todo el nivel del tanque auxiliar, que debe tener pues entre los niveles mínimo y máximo algo ahí, por si el radiador necesita más líquido. Y lo estaba, pues cuando lo miramos ya no tenía casi nada práctico. Pero había fuga, pues vos llegaste allá arriba y miraste fuga o... Sí había fuga también porque estaba botando humo, o sea, gases. Ujú. Obviamente porque se evaporaba pues con la temperatura del motor cuando escurría. También veíamos las goticas allá afuera. También había goticas chorreando de un lado, sí. Pero la fuga parece ser que se presenta es cuando ya está obviamente a altas temperaturas y presiones el motor, como te digo, en esa subida tan exigente. Entonces, por ejemplo, en el día a día yo pues no logro detectarla o no es que presente la fuga, sino que no sé si las mangueras que se dilatan ya muchas temperaturas y presiones, cuando el motor está operando mucho tiempo a esas condiciones. Pero bueno, entonces llegaron allá con la moto recalentada. No, nos tocó parar un rato, ya esperar. Realmente ahí no podíamos hacer mucho porque ese es otro de los temas importantes, pues como conocer la moto, ¿no? Eso nos implicó llegar a Cuenca y perder, en teoría, pues perder Tati se fue a recorrer Cuenca, caminar un montón, mientras yo desarmaba las tapas y empezaba a organizar todo para ver si detectábamos la fuga.
nivelar el líquido y por allá no encontramos porque estaban en fiestas, porque era 1 de enero. Era 1 de enero. Que eso no lo hemos... nos pasó. Ay, no, nosotros también nos pasó. Entonces imagínate que compró un galón de líquido refrigerante y esto necesita, yo no sé, pues ni 100 mililitros, si me van a entender. Ay, 100. entonces ya que encarta con ¿Qué? el galón. Me tocó por allá regalar galón. medio galón porque ya era mucho peso. Y me traje medio galón y ahí todavía lo tengo y todavía la estoy tanqueando mientras pues ya la llevo a revisar propiamente de todo el sistema de refrigeración. Ey, pero ese tema a mí me parece que es muy importante porque a Luna y a mí nos pasó, hablo del de preparar rutas en días festivos, porque uno no sabe qué le trae la ruta preparado y Y uno normalmente no tiene en cuenta eso, pues, o lo digo yo he planeado mucha ruta y nunca he dicho como, ay, este es festivo, de pronto si me pasa algo y yo en este recorrido tan largo, porque justo el 1 de enero un recorrido desde Montañita en la costa Pacífico hasta Cuenca. Que ella es en la largo, sierra y no contábamos con que la gente disfruta en familia. Un 1 de enero, Y no había casual, las nosotros estamos gasolineras. viajando. No, o sea, tienen que estar trabajando. ¿Qué les pasa? Las gasolineras en Ecuador, la sierra. Ay, parce, casi nos quedamos sin La gasolina. sierra, o sea, eso fue antes de esto. O sea, estuvimos la ruta por ahí. Fue como antes ya subiendo al 50 Cajas. kilómetros. Fue ese mismo día subiendo al Cajas. no. Vimos 3 gasolineras que pasamos y estaban. Y entonces nos las veían en Google Maps. Ah, no, aguanta, todavía tengo 100 kilómetros, la gasolinera está 40. Ay, Cuando mentira, las mariquis. 3 que seguían estaban cerradas porque era 1 de enero. Y veíamos esa montaña y nosotros, Dios. Esa montaña de Y no paz, habíamos Dios desayunado y eran las 2 de la tarde, o sea, no habíamos almorzado ni desayunado. No, ahí se juntó todo. Y éramos como, ¿qué Sí, vamos esa a ruta hacer? fue esa. Bueno, ¿y cómo salieron de eso? ¿Qué pasó? No, eso incluso el frío fue tan horrible que Cami con los guantes emparamados, la neblina era tan fuerte que no veíamos a más de 5 metros adelante. Hubo mucha caída de roca porque pues esa vía es demasiado, pues es compleja realmente, pero es por esas condiciones, pues como todas las condiciones en general ambientales, ¿cierto? Y también es muy confluida, pues hay mucho carro. Entonces, claro, nosotros íbamos muy despacio, Cami con los dedos para morirse, estaban casi que se le quebraban con solo hacerle esto. Amor, ¿usted qué hizo? Con los deditos. No, parce, yo digo que la indumentaria para ese tema del frío en la moto es algo muy importante, inclusive para evitar una hipotermia. Yo sentía fuera de charla que los dedos ya no me estaba circulando sangre, pues, y que ya... Es más, me tocó manejar con una mano y con la otra acá. Ay, la técnica Y después la de cambié. Sí, entrepierna. la técnica de la Ay, entrepierna. juepucha. Porque yo tengo guantes, pero no son impermeables. Y por ejemplo, en la Totora, quien fuera a creer, pero yo tenía un impermeable de overol muy bueno, muy completo, con unas boticas muy buenas y unos guantes impermeables. Y eso hacía mucha diferencia. Y eso que no pasé en ese viaje pues por las condiciones, pero en Ecuador y Perú sí hay mucho de eso, Sí. en los Andes. Una técnica ancestral que descubrimos en dónde fue, ya en Perú, ¿cierto? Eso fue en Junín. Después de ese cacharro, sí estoy diciendo que La del doble guante. el inconveniente Sí. que tuvimos antes de Andahuaylas fue esos guantes como de ferretería. ¿Cómo se llaman esos guantes? No, pues yo iba por unos guantes de cocina, le dije a él que los necesitaba para moto y como que allá es súper común utilizar. Inclusive, sí, son como para de ferretería. ferretería. De hecho, lo conseguí fue en una ferretería de Súper Perú. buenos. Y eso como que es súper popular allá, que por dentro le ponen como pues como telita, entonces dan calor por dentro y por fuera son Y acá es lo más de bueno porque es como en Y no se rompen fácil. No, eso no se Son rompe. impermeable. Sí, eso es como, es goma. que sí, eso es como para hacer jardinería también. Bueno, pondremos la foto en Epa, edición. sí, amiga, me Ay, interesa, ya me las- Y interesa. son el grandes, super tip. y son grandes. Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar los guantes de moto y encima ponerse eso si no tiene problemas pues de movilidad en la ok, moto. súper. Ujú. Pero yo iba por unos guantes de cocina. A mí lo importante era que no se me mojaran los de la moto. Claro. Pero sí, así los tocó solucionar. Bueno, entonces ese fue otro. ¿Tuvieron más o ya y sí felices Fueron por felices siempre? por siempre. No, había una buñuelada, parce, que a mí sí pues yo en el momento como que... Obvio. Qué pena. Y estábamos pasando la frontera ahí en Ipiales, en Rumichaca, en el puente internacional Rumichaca y esa frontera.
pues uno siempre tiene que marcar la salida de un país, weón, la salida, el sello de que salió de un país para entrar en el otro. Pero no, yo iba tan emocionado que seguí derecho y me fui para Migración Ecuador. Hicimos De la una, fila. pues siquiera no había gente, porque de regreso sí, qué fila tan hijo de puta. Pero Ay, de no, ida Toro, no, no había jodas. gente, hicimos la migración rápido y la señora, no, pues cómo decir, tiene que salir de Colombia. Ay, claro, no. después de haber pasado Puro 10 fronteras en padre, moto ya. como 10.000 no, fronteras, emocionado. la de México, la de... Tatiana, es que con este Ay, no, mandín. Que sí fue. Ay, no. Esa es la Tatiana, experiencia. Es que esas fotos de Facebook fue puro Photoshop. Eso, él está en la Literal. casa, pues no sabe pasar una. Y no, y esa frontera que es la más fácil. O sea, pues tampoco es que yo haya pasado millones de fronteras, pero al menos hasta Sí. Perú es como la más organizada, como la que es más, como más lógica. Aunque de regreso ha sido la frontera que más me he demorado en mi vida pasándola Sí, por tierra, pero porque ¿por había qué? mucha fila ese día, mucho. Pues claro, en pleno festivo, nosotros, no sé, mentira, ya volvimos. Sí, ella era como el 4 de enero. Ah, sí, todavía estaba no había pasado Puente de Reyes, entonces mucha gente cruzando. Y Y para llegamos a también iba para mediodía, Pasto. porque es que de bajada nosotros madrugamos, consejo chico, entonces madruguen y salgan de un país antes de entrar en otro. Legalmente en Primero migración. que todo. Pues si nadie sabe. Ay, no, wow. Uy, no. Nunca lo hubiera pensado. No fuimos los únicos. No, y con aduanas es lo mismo. Bueno, y yo ahí voy a meter otro tip. Es bueno, pues en Colombia tenemos la opción de, ¿cómo es que se llama? Lo de El los Biomic. ojos. Sí. Biomi, bueno, esa Pero si a vaina. uno le gusta el sello, pues igual tiene que ir. O eso le ponen. O ponen el sello. Ah, bueno, nosotros lo hicimos así también, pero igual le O tocó sea, hacer la fila si quiere el sello. agiliza- Ah, no, si lo agiliza, el más se lo puso a uno Agiliza, directamente. pues Era agiliza porque no como el estaba paso como ahí. fronterizo Es verdad. para Colombia. Es verdad. Lo de ese nos agilizó a Muy nosotros. buen tip para la salida de Colombia. Ajá, llevan dos tips. Súper. Salga de un país antes de entrar. Pero bueno, entonces hablemos Sí, de lo que fue tres. esa ruta. Ustedes planearon esa ruta cada parada porque yo no sé Ay, sí. cómo está a ti, pero en nuestro caso, yo que venía a hacer la ruta solo, que uno tiene ciertas libertades cuando está viajando, solo decide, uno finalmente se termina acostumbrando a no planear mucho la ruta. Uno dice, yo tengo planes de pasar más o menos por aquí, ya en el camino uno va decidiendo, entonces uno es más libre. Pero, por ejemplo, cuando empecé a viajar con Luna, a Luna sí le gustaba mirar, por ejemplo, cuáles ciudades íbamos a hacer, cuántos kilómetros. O sea, ya me hizo hacer, bueno, acordamos de hacer una tabla de Excel. Que me todo obligado. No, pues, ay, yo no la sabía, víctima. yo no sabía qué hacer Excel una se usaba tabla. para eso. Que yo hiciera una. Me obligó. Pero entonces no sé, Tati y Camilo, ¿cómo fue para ustedes? Porque normalmente, sí, tú venías de otros estilos también de viajar para encontrarte con tremendo loco espíritu libre. Yo creo que, bueno, Camille les contará un poquito más, pero yo creo que nosotros pusimos unas ciudades y claro, íbamos en unas fechas muy especiales, ¿cierto? Íbamos a estar en Navidad y también en Año Nuevo. Entonces, y también queríamos llegar al carnaval de negros y blancos. Entonces teníamos unas fechas muy precisas donde teníamos que estar en ese lugar, porque teníamos que hacer reserva con tiempo. O sea, en Pasto nos tocó hacer una reserva de más de un mes de anticipación y fue toda una odisea conseguirlo. El 31 de diciembre lo planeamos. Yo viví 6 meses en Ecuador, entonces teníamos como la idea de pasarlo con mi mejor amiga de Ecuador, saludos a Meli. Qué chévere. Entonces con la familia de ella, también queríamos parar en Cuenca y eso implicaba bajar mucho más en la ruta, entonces nos tuvimos que organizar mucho pues como en esos tiempos y ya luego lo hizo posible con Excel. Ah, entonces lo hicieron, pues Sí, su sí, forma teníamos. de organizar la ruta fue también haciendo, pues como en Excel, Es que la de más o la de menos Canadá yo también le tenía en kilometraje. Excel, es lo que te digo. Nosotros sí planeamos, pero sin algo estricto. Si miramos, por ejemplo, 18 noches que estuvimos fuera, nosotros reservamos solo 4, que fue Navidad, 24 de diciembre, Año Nuevo, 30 y 31, porque se reservaron 2 noches, y reservamos Ecuador. en Cuenca. Sí, perdón, en Cuenca, el 1 de En Cuenca, enero. Montañita, en Popayán, que fue Navidad, y en Pasto para los carnavales. Pero fueron esas 4 ciudades que reservamos de, no sé, pues por lo menos 8 o 10 donde nos quedamos.
Entonces ya lo otro también fue surgiendo. Nosotros lo que hacíamos era como una parada antes o una noche antes, como bueno, ya nos vamos a dirigir a tal lado y sabemos que ahí vamos a llegar la noche, ya buscábamos como en Booking y eso como donde hacíamos, ustedes cómo hacían, igual o llegaban y ya buscaban. Como el día ¿cómo? anterior ya miraba el día uno como anterior. listo, entonces ya arrancamos la ruta, en Cali nos quedamos, por ejemplo, donde familia, también tuvimos la opción de hacer couchsurfing, en Guayaquil teníamos a disposición, saludos a Paco, que probablemente nos escuche también, en Guayaquil nos ofreció muy amablemente ir, pero él estaba por fuera de Guayaquil trabajando, entonces para nosotros no tenía mucho sentido porque couchsurfing también es compartir, Claro, ir a Guayaquil sí. sin poder ver a mi amigo. Entonces decidimos pasarnos derecho hasta Cuenca, que fue esa ruta larga que les contamos ahorita precisamente. Nosotros ese día en esa misma ruta pasamos por Guayaquil y la atravesamos de largo, no nos quedamos. O sea que cuando tuvieron ese inconveniente iban para Cuenca. Sí. Sí, Y íbamos pasando de por montañita. Guayaquil. con reserva y todo. Sí, o sea, justo claro. era de esas rutas que Sí. ya había tenía que llegar. había que Y llegar. fue súper difícil conseguir la reserva porque un 1 de enero complejo. En Cuenca, que es tan En Cuenca, turístico. que es tan hermoso. Yo viví ahí esos 6 meses, fue allá en Cuenca, Ay, entonces qué sí o sí dicha. teníamos que ir allá porque pues era volver No, es que después de Cuenca- más de 7 años que viví pues allá. Y pues sí, siempre fue complejo, pero tratamos como de reservar como con un día antes y demás, pero en general pues nos fue súper bien, o sea, realmente con las reservas nos fue excelente. Yo algo que rescato del tema de la planeación es que también precisamente, pues yo soy más un tipo naturaleza. Entonces yo en mis viajes priorizo siempre el hiking o el sendero o la cima del cerro, El volcán. la playa, el volcán. Pero con Tati también esa parte de ciudad que a ella le gusta tanto, el tema de patrimonio, de historia, museos, cultura. lo integramos, entonces llegamos como un equilibrio y hacemos de las dos. Para mí es chévere también porque aprendo un montón, son temas, pues le saco el gusto a las ciudades también porque yo a veces las evitaba y pasaba de largo, como prefiero, si tengo que escoger entre ciudad y naturaleza, es con naturaleza. Entonces ya es también llegar como a ese punto medio e incluir eso, llegar a esos acuerdos desde la planeación y desde la ejecución misma pues del viaje, ya como que, bueno, sí, vamos entonces a este museo, acá nos quedamos en esta ciudad tantas noches porque hay mucho que ver de la ciudad como tal y le incluimos naturaleza en otros momentos del viaje. Y Tati también le va a esos parches de naturaleza. Me encanta. A mí me encanta también pues el trekking, me encanta caminar, me encanta también la parte de naturaleza. Quizás no he tenido tanta experiencia pues como camino, sea acampando o pues estando pues como tanto así, pero sí me gusta muchísimo. Incluso en Popayán nos logramos volar, eso fue que el 25 de diciembre nos fuimos para el volcán, para Tonsupa. Para Puracé. Puracé. Para el parque, ustedes cruzaron por ahí también en su viaje. Creo que ustedes cruzaron por un lado y yo crucé por el otro. Ustedes salieron la que iba a San Agustín, la que salía a San Agustín. Sí, nosotros metimos fue por el otro lado. Subimos hasta Puracé, el pueblito, y de ahí para adentro hasta los termales llegamos Hasta por los allá. termales, espectacular. Atravesaron Puracé. Bueno, lo atravesamos no, porque no. llegamos hasta los termales No, no, y nos no. devolvimos. Ya no hicieron la de Se vol- nosotros. no, no. Ah, ok. Nos devolvimos porque esa noche volvíamos a dormir ahí y ya el otro día cogíamos ruta de nuevo. Me tenés que contar de la carretera. Nos tienen que contar de la carretera. Sí, nosotros hicimos esa ruta por el Parque Nacional Puracé, pero eso no solamente se los vamos a contar a ustedes, sino a todos a través de los videos. Eso hace parte de la serie de viajes que documentamos con Luna y ese va a tener un capítulo especial porque esa ruta, además de bonita, tiene sus retos, entonces yo creo que también vamos a disfrutar eso en el canal. Pero para no alargarnos mucho en la conversación, yo quisiera preguntarle lo que siempre pregunto, porque es la primera pues una de las primeras preguntas que a uno le surge cuando va a hacer un viaje, y es el presupuesto. ¿Cuánto presupuesto tenían ustedes para su viaje y finalmente cuánto se gastaron en total por los dos? Nosotros habíamos presupuestado alrededor de 6,5 millones por los dos y nos gastamos 5,5 millones en 18 días de viaje, en buenos lugares, pues, Y haciendo cositas. En fechas especiales. En fechas en especiales. fechas Es que eso especiales, también que es más cambia. costoso. Con carnaval de negros y blancos. Claro, vos venías de un viaje que era mucho más austero porque también era un viaje largo y uno puede permitirse, digamos, abaratar muchos costos, pero en un viaje cuando se hace tan corto, o sea, es hasta inhumano tratar de
pues vivirlo en las condiciones que uno puede vivir un viaje más largo, porque uno puede dormir hasta más tarde, porque no se tiene que hacer rutas tan largas en un día. En cambio, viajar largo, yo creo que ese es el hándicap que tiene, que ahí sí, por ejemplo, con Luna, nosotros hubo un montón de veces que llegábamos a un lugar y no nos importa cuánto vale el hotel, sí. toma, Estábamos tan take my money, destruidos que denme era una como- cama grande, cómoda. Y agua caliente. Y sí, uno, Ay, sí. y uno no se da pues como el lujo de buscar qué hotel es más barato que otro, entonces termina haciéndolo. Sin embargo, a mí me parece que 5 millones y medio por los dos para 18 días es... Por los dos. Sí, los dos, súper o sea, bien. con todo incluido. Incluyendo lo de la gasolina y parte del mantenimiento. Pues parte, sí, no todo, porque yo igual le cambié llantas, le hice muchas quitas a la moto y en esta moto es más costoso, pero digamos incluyendo la mitad del mantenimiento metido ahí dentro de esos costos de viaje. Sí, entretenimiento, los carnavales, pues que salimos a tomar algo, o que tuvimos que comprar medicamentos porque a mí me dio una gripa que no me dio en Colombia, sino que me tenía que dar allá en el viaje. Obvio. Yo creo que ahí podemos ligar. No, y con el tema, digamos, nosotros intentábamos optimizar los costos, pero por ejemplo, inclusive hay, digamos, una anécdota que es la primera vez que Tati se quedó en un cuarto compartido. Ella nunca se había quedado en un hostal en cuarto compartido y precisamente en Cuenca nos quedamos en un cuarto de 4 personas. ¿Y cómo les fue? Pues, ¿cómo te fue? Pues ¿Qué tal la o sea, llegamos a un lugar muy lindo, o sea, una casa, pues allá las casas en Cuenca son hermosas. Era incluso, estaba administrado por una persona de Medellín y su mamá estaba ya atendiendo también de Medellín ella, entonces nosotros llegamos y ella nos hizo unos huevitos con hogado, nosotros después de esa experiencia en el Cajas tan horrible, ella llegó y con todo el amor del mundo como cafecito, mire su desayuno, miren sus cosas, qué rico, y nosotros estábamos felices. Lo que sí era que las camitas eran de 1 metro o de 90 centímetros y era así pues como en litera. Eran pues como las 4 y pues nosotros somos muy intensos y más en ese momento queríamos vivir juntos. Todos absorbentes ahí. Sí, entonces éramos las dos como... Literal. Pero no, en general estuvo bien, pues al día siguiente sí tuvimos como compañía, igual dormimos juntos pues, pero tuvimos como otras 2 chicas en la misma habitación. Y era como canadiense, creo, le molestó horrible porque nosotros desde el día anterior pues habíamos dejado empacadas las alforjas, pero no montadas, porque nos faltaba bañarnos y dejar pues como las cosas empacadas en las alforjas y terminarlas de montar. Ella se molestó mucho porque nosotros a las 7 de la mañana pues nos levantábamos, entramos, o sea, salimos a bañarnos, entramos, sacamos las cosas, se molestó muchísimo, tanto que yo estaba desayunando y ella llegó con el celular, con todo pues traducido. Me lo puso a leer y decía, para la próxima dejen listo todas las cosas desde la noche anterior, respeten. Y yo como, ok. Como amiga, paga hotel entonces. Literal, eso le dije yo, Tati, dígale que pague privado. Sí, o sea, Pues- yo creo que es una de las desventajas, o sea, uno debe saber a dónde... Claro. ¿Quieres dormir hasta tarde? Porque es que era hasta las 7 tu de la hora, mañana. porque igual uno también cuando va de viaje uno madruga mucho, o sea, incluso es anormal como nosotros que a veces dormimos otro poquito, pero es también entendiendo el desgaste físico de manejar moto y todo, pero normalmente alguien que fue en avión y todo tiene la energía para levantarse súper temprano a disfrutar de todo el tiempo del día. No, y así Entonces, uno trata de también no muy- hacer bulla y por más que deje todo empacado, al final, pues yo creo que sí, uno, exacto. a mí en lo personal Yo nunca me ha todo. pasado ese tipo de experiencias porque yo creo que parte de lo bacano de quedarse en habitaciones compartidas es el tipo de viajero que llega a un hostel donde se comparte habitación, que no, en últimas es aprender a convivir con otras personas. No todas las personas son madrugadoras, no todas son trasnochadoras, pero a uno le toca aprender a comer un poquito de mierda con todo eso, pero la ganancia también es que uno termina conociendo muchas personas que de otra manera no hubiera conocido. Por ejemplo, viajar en pareja es una experiencia más personal. No sé si le pasa a todo el mundo, pero yo cuando viajo en solitario me toca volverme más social de lo que normalmente soy. Yo normalmente soy muy tímido, pero cuando vos estás viajando solo,
yo no sé, se facilita un poco más interactuar con otras personas porque se vuelve hasta necesario. Pero cuando uno viaja en pareja, uno llega a un momento en el que todo lo puede resolver con la pareja, ya, sí. Entonces, no de manera consciente, uno termina como perdiéndose en algún momento esa interacción, pero cuando se permite, por ejemplo, viajar con la pareja que nos pasó, que nos quedamos en Waka Waka, que saludos para Janet y Vicky, que siempre pues es uno de mis lugares favoritos en Colombia para visitar. Putumayo, en el Putumayo, en la reserva del fin del mundo. ¿Tú has estado? Pues no me he quedado pues, pero ya. sí he ido hasta arriba, hasta la última. Ok. Entonces, en ese hostal viajamos con Luna. Allá hay la posibilidad de quedarse en habitación privada, pero también compartir con la gente del hostal. Y yo creo que ahí ya conocimos, o sea, fue el momento del viaje que más interactuamos en esa ruta que hicimos, que fue justamente la de Pura C. Pero sí, me parece que es uno de los aspectos. Qué infortunio. Pero sí, pues a tener en cuenta los que quieren viajar y todo, y de pronto no han tenido la experiencia, si es bueno uno como domar esas... Saber que necesitas como esa esas flexibilidad. necesidades personales, porque toca convivir con los tiempos de los demás y todo, así sea gente de paso, que lo dije hola y ya chao, no, igual toca tolerar todo Sí, eso. es permitirse la experiencia siempre y cuando pues uno también esté consciente de que va a pasar por situaciones como esas, que uno puede ser el que hace bulla, pero también puede ser al que le hacen la bulla. Y como eso, pues un montón de cosas. Yo tengo una experiencia de que una chica de Holanda llegó a la habitación compartida en el que estaba, y a la medianoche como que le dio mucho calor y se quitó toda la ropa, se desnudó. Y ella era andando por todo el cuarto desnuda. Pero claro, son culturas distintas, que eso es otra cosa, toca convivir con culturas distintas. Para nosotros es súper escandaloso, pero Y todo súper ellos ven la desnudez de una manera ellos le mucho dijeron, más natural. "Vístase". Hasta con el mismo Qué horario. pena. Para nosotros 7, ya es 7 de la mañana, no es tan temprano realmente No. acá, pero capaz que para ellos Sí. Ya sí sea era una como hora. un escándalo. Bueno, pero quería pasar concretamente ya a los retos que ustedes tuvieron. ¿Qué fue lo más retador que tuvieron para viajar en pareja? Pero retador, no sé. Decirlo en cámaras. No sé. No sabría. A mí personalmente, aparte de algunos retos que implicaban el tema más operativo de la moto, de cómo empacarla, de sí, digamos, cómo organizar ciertas cosas, pensarse ciertas cosas en relación más a la moto como tal, sí, implicó varias cosas. Lo que te decía de la empacada, de que yo muy acostumbrado a mis formas, siempre acostumbrado a viajar solo, entonces también saber que ella efectivamente me puede ayudar en muchas cosas y permitirlo por ese lado. Y el tema del miedo también, por ejemplo, que te decía, que yo viajando solo no me da miedo nada, pero viajando con ella pues me da un poquito de miedo que algo le pueda pasar a ella, sobre todo. Y también sí, yo creo que eso sería lo principal de mi parte. Una cosa que también me dio duro por un par de momentos es que yo también necesito espacios de soledad. Yo necesito estar solo, entonces creo que ella lo entiende muy bien también, inclusive ella también necesitará obviamente sus espacios de soledad, pero en el viaje como es 24/7, a veces hay que saber permitírselo pues y llegar a esos acuerdos de bueno, entonces en ese momento voy a dar una caminadita allí a ver a 15 minutos el atardecer, o aquí quiero ver allí esta playa desde esta vista. O al contrario, que O él al quería contrario. quedarse durmiendo. Porque también Eso. estaba cansado y la playa. Exactamente, así es, sí. Y yo creo que eso hay que prepararlo, porque cuando es una ruta, pues a veces en ese tipo de rutas tan maratónicas es muy difícil encontrar esos, o sea, no se dan espontáneamente esos espacios de soledad, hay que planificarlos y también tenerlos en cuenta, sí, en la misma estructuración del viaje, para tener esa oxigenación que también es muy importante para uno. A veces uno no se soporta a uno mismo, ahora para estar todo el tiempo con otra persona. Yo creo que eso fue lo más duro para mí, pues como estar enojados. En algún momento, de pronto en algún disgusto, pero teníamos la ruta planeada y era, no sé, casualmente el día más largo de todo. Y se sintió el más largo de todo el mundo, pues, o sea, y justo ese día nos llovió mucho. Ese día
Sí, literal. Bueno, no encontramos hospedaje, la comida, o sea, estar enojados en la moto es complejo, porque uno igual, yo tengo que seguir pues dándole la ruta, estar pendiente de las cosas, él también tiene que estar conversándome porque si no se duerme, pues en ese momento enojado me dijo, me estoy quedando dormido y yo ¿qué le digo? Y yo ¿qué historia le cuento? Te voy a contar una historia que no te va a gustar. No quería pues que no le hablara. Total, sí, yo creo que eso tiene que uno también saber sortearlo, pues como que primero está pues como la seguridad de los dos y a pesar de que estemos enojados, vamos a terminar el viaje juntos, vamos a hacerlo de la mejor manera, con la mayor seguridad posible, entonces también saber cómo estar enojados. Es que yo creo que se necesita, o sea, uno en todo, para todo en la vida, ¿cierto? O sea, no solo un viaje, pero yo creo que uno debe alimentarse mucho individualmente, personalmente, como para todo eso, cuando ya se llega a ese reto de saber cómo decir las cosas, amenizar un poco, también bajarle esa carga a lo que me molestó. Bueno, como todo eso es súper importante que uno debe trabajar individualmente previamente un viaje y obviamente el viaje va revelando también cositas, uno estar dispuesto a también como aceptar como todas esas cosas. Por ejemplo, el tema de esos espacios individuales, fundamental. Y entonces también entender que cuando uno está en pareja, no todo tiene que ser junto, no todo tiene que estar ahí uno así hombro con hombro, no, también entender como que la otra persona necesita eso y que no es algo contra uno, no es como, bueno, eso es un reto, mejor dicho, yo creo que por eso gusta tanto, porque es como uno enfrentarse como esas cosas que uno mismo tiene, esas mismas sombras que se van revelando ahí en esos momentos. Algo que me gusta mucho de viajar con Luna es pues que justamente los dos coincidimos en que también necesitamos esos espacios de soledad, pero a veces incluso en compañía necesitamos espacios de silencio. O sea, yo disfruto mucho los silencios con Luna cuando vamos a caminar y, por ejemplo, ella se pone a tomar fotos, yo a hacer videos, o ella le gusta mucho sentarse a pensar, a escribir. Bueno, esos espacios también son, o sea, como que estar ahí no implica necesariamente estar siempre hablando, y estar presente en el momento también hace parte como de aprender a compartir esos espacios de silencio. Pero como ya hablamos de lo feo, entonces hablemos de lo bueno. Es el momento más feliz que recuerden del viaje. Uy, yo recuerdo que fue como por fin ver el mar. Después de tanto frío en la carretera, veníamos de Ipiales, de Popayán, pucha, cuando vimos el mar y fue re inesperado, como que voltea acá a la derecha, sí, volteamos y el mar. Nosotros como paremos, casi que paramos a llorar, a comprar cualquier cosa pues para solo tomar. Para ver el mar, sí. No veíamos la hora de tocar ¿Qué lugar la arena. ¿Se acuerdan o no? Pues como ese Estamos era un pueblito. Era un pueblito En Esmeraldas, pues era como en el estado o la provincia de Esmeraldas. Sí, pero realmente el pueblito como tal, pues era cualquiera de paso. Pero sí, fue hermoso que nos dio por voltear a la derecha y casualmente nos encontramos el mar. Fue por fin. Y yo con esa gripe, por fin. Ay, no. ¿Y el tuyo? También me cogió gripe. A mí me gustó mucho el Año Nuevo. Como el Año Nuevo los dos nos tocó en Montañita. Pues al lado de Montañita, en Olón, que se había 10 minutos. Con la familia de Meli, saludos Meli, a toda la familia, la amiga de Tati. Meli, la amiga de Tati, y está allá con la familia, nos recibieron súper bien, conocí moteros, inclusive en Ecuador, que nos recomendaron ruta, nos invitaron. Saludos también a ellos. Sí, una pareja hermosa, ya pues pensionados ellos, que programan sus rutas con sus amigos, pero no sé de cuánta cantidad de moteros en Europa. Y se van él y su esposa, y todos se van con sus esposas y alquilan sus motos grandes pues allá en Europa y se van a dar la vuelta. O sea, es que tal país. Tenemos que envejecer así, ¿sí o qué? Epa. Claro, Propósito ahí de nos vida. vimos. Todos queremos ser esos señores. Es que señores, y ya nosotros, señores. Entonces con la playa así, La juegos juventud de los pirotécnicos, 30, ¿no? esta costumbre del muñeco de año viejo,
que allá es diferente porque ya lo tienen con cómics, entonces es un muñeco, no sé, de Iron Man así gigante, en vez del de trapo, digamos, más personificado. Esos ya son así grandes, súper bacano. O sea, la pasamos muy bien en ese año nuevo. Y el top 3 de lugares en Ecuador. No, para mí Cuenca siempre muy top. Y también nos gustó mucho una playa, Canoa Beach. Nos gustó mucho, también significó mucho para los dos también, como de conexión muy fuerte en pareja. No sé por qué esa playa fue como, no es la más espectacular, no es que tenga los mejores hoteles, pero fue tan lindo y tan significativo para nosotros ese lugar. ¿Cuál otro? Es un pueblito chiquito, de hecho. No, sabes que yo incluiría inclusive baños de Agua Santa, pero de mis viajes anteriores. En este viaje no lo pudimos hacer porque cuando planeamos la ruta tuvimos que decidir entre el Amazonas o la costa pacífica. Solo nos daba para hacer una de las dos y decidimos la costa, también para coincidir con la familia de Meli, la amiga de Tati. Y ambos ya habíamos conocido baños. Entonces, Sí. como que Entonces sí, como que no era un pendiente. Pero a mí para como ninguno de un los tipo extremo me encantó. Yo allá hice uno de los Sí. mejores rafting de mi vida. sí, es hermoso, hermoso baños es muy bonito. Bueno, y yo creo que para ir cerrando, a mí me gustó mucho algo del el episodio que tuvimos con Camilo de su viaje a Canadá, que nos compartió un pedacito de esa, ¿cómo lo llamaría? Diario. Esa experiencia de permitirse ir escribiendo todo lo que pasaba en ruta. Ustedes, pues vos renunciaste a eso por viajar en pareja, lo conservaste. ¿Cómo fue, si lo conservaste, escribir ahorita viajando con alguien más? Porque vos nos decías que parte de eso salió porque te gustaba escribir, pero también porque pasabas mucho tiempo a solas, entonces te daba tiempo como para escribir lo que iba pasando. ¿Cómo fue esa experiencia con Tati? Sí, a mí me gusta cuando, por ejemplo, ahorita Luna habló de que a veces, y vos también en los tiempos en pareja, se puede tener como un silencio y una individualidad. Entonces nosotros muchas veces simplemente era lindo tener la perspectiva de que los dos escribiéramos sobre experiencias similares que vivimos, pero también cada uno con sus enfoques y su manera de ver el mundo. O sea, Tati también empezó a escribir. Sí, entonces le propuse y hablamos del diario de viaje, entonces incluimos, digamos, el diario de viaje en nuestro plan de viaje como tal, y llevamos el cuaderno y escribimos, y escribíamos generalmente el mismo día los dos. Entonces era un espacio que cada uno se tomaba individual para escribir. Qué bonito. Desde sus Y nos pensamientos. leíamos, claro. Ay, qué Ajá. nota. Pero súper. antes, una cuña. No solamente es nuestro diario de viaje, sino que nuestra bitácora de relación. Entonces, es como muchas cosas en uno. Bastante. Inclusive tenemos la lista de viajes que planeamos. Acá tenemos ya el de Ushuaia en moto también. Escrito pues como para declararlo. Declararlo. Ajá. Sí, Ay, y se qué nos bonito. cumplió muy pronto. Este de Ecuador lo teníamos escrito en la bitácora y se nos cumplió Y rápidamente. el carnaval de Pasto, que yo nunca había ido, pues volver a Ecuador, a Cuenca, que también pues era mi sueño porque es demasiado significativo para mí. Entonces, no es solamente nuestro diario de viaje, sino una bitácora de nosotros, de nuestra relación, donde nos hacemos cartas, también pues ponemos sueños, metas, aspiraciones, ponemos recuerdos de lugares donde hemos ido, y también fue pues nuestro diario de viaje, entonces también aquí. Y entonces, ¿cómo era la dinámica? ¿Todos los días escribían o pues me imagino que habían días que llegaban súper rendidos y que no daba? Pero entonces cuando daba esos espacios, cada uno sacaba su espacio, escribía al otro, de ahí se lo leían. Esa es como la dinámica. Sí, esa es como Ay, la qué dinámica. bonito. Muchas veces pues nos leíamos en compañía, o incluso yo llevé también un librito que Cami me regaló, Viaje a pie, muy lindo. Entonces a veces se lo leía también, entonces era como parte de nuestro silencio en compañía, pues como haciendo otra cosa totalmente pues como diferente. Y nos quisieran compartir. Ya, hay varios pedacitos. Del que se pueda leer para menores de edad. Hay varios pedacitos de lo que ya hemos hablado. Pero hay uno muy chistoso cuando lo de la salida de Colombia, pues, y entrar a Ecuador. Es que emocionados olvidamos hacer la salida de Colombia. Ajá. Tuvimos que volvernos y hacer todo al derecho. Claro, el consejo número uno. Tips.
Entonces, como situaciones así chistosas, a veces yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho los mapas, entonces me fijo mucho de los pueblitos que pasamos. Aquí hay otra de la ruta al sol que fue demasiado bonita. También del Spondylus, la ruta del Spondylus es como la ruta del sol, por decirlo así, como al lado del mar en la costa pacífica de Ecuador. Espectacular, o sea, realmente espectacular. Habían unos árboles que yo creo que yo estaba fascinada cada que veíamos uno y yo, mira, y él como estoy manejando. Y yo, no y yo, podemos pero morir por parece de fantasía, o sea, parece de una película Sí. de terror, era espectacular, por ejemplo. Nosotros sí, no. No, nosotros no pasamos por esa ruta. Si no, la coge uno arriba muy cerca a la frontera con Colombia en la provincia de Esmeraldas y ya baja y atraviesa varias provincias costeras inclusive. Se llama la Ruta del Sol. Bajando por el borde de la costa pacífica ecuatoriana, nos sorprendió con sus paisajes diversos y cambiantes. Pasamos primero por San Vicente y la bahía de Caracas y luego por San Jacinto y Jaramijó, bordeando la ciudad de Manta. Manta es una ciudad grande ahí sobre la costa del Pacífico ecuatoriana también, en donde cambiaría el paisaje a colinas áreas con cactus y un clima seco. Entonces, la ruta del Spondylus, a mí me gusta escribir mucho sobre como los lugares puntuales. No me acuerdo muchas veces de muchos, pero precisamente por eso me gusta escribirlos, como Los de que los sí nombres puntuales. te Sí. quedan, sí, ahí Porque uno sí pasa los- también por esas rutas, por muchos pueblitos y muchas cosas, pero capaz que aquí está, por ejemplo, que nos preguntaron de dónde vimos el mar por primera vez. Claro, sí, o en Montañita, nuestro año nuevo también, que fue Ajá. súper feliz también. A mí ese tipo de formas de documentar el viaje me emociona mucho y me acuerda de esta película en la que a la protagonista le da Alzheimer y el protagonista le Ay, lee, sí. que ya son todos viejitos y él Le pone un video. Tiene que ponerle un El video eterno para resplandor. recordarle. No, ustedes no saben de qué es el diario de Noah, el del video de él con Ah, Adam ya, Sandler sí, que sí. la enamora cada día. Por eso ese- Pero yo estoy hablando del diario de Noah, que él es un viejito que la visita como en el ancianato. Ah, el Sí, de sí. ese Pero la otra es una son temática tóxicos. similar, también la del eterno resplandor. Ah, no, esa es otra película. Esa es con Jim Carrey. Ay, Pero, Pero las dos me la vi. pero el caso es que me conmueve mucho porque finalmente se devuelve o sea, en este momento sigue siendo muy emocionante porque es recordar esos sentires, como se sintieron en ese momento. Algo que a mí me ha pasado desde que documento los viajes en video es que uno, la capacidad que tiene la memoria para recordar fielmente los lugares, las personas, los olores, bueno, es muy limitada. Uno se acuerda de lo más relevante. Si no, pues sería un Malo o trabajo- bueno. malo o bueno. Ajá. Pero al final permitirse recordar en detalles cosas que había olvidado de un viaje, eso es un regalo precioso. Y eso que estamos recordando viajes de hace poco, 1 año, 2. Imagínense lo que sería coger el diario 40, 30 años más adelante y leerse eso. Entonces yo creo que ojalá nos permitamos hacer ese copiarles Ese ejercicio, sí, está bien bonito. Yo Yo creo- tengo varios de viajes anteriores. También, Sí, o sea, tú tenías es una ya práctica esa- que yo tengo desde hace tiempo, por lo menos de 2 viajes, en el que llegué hasta Mocoa en la Honda CB 160, en la Fiera, así se llamaba. De esa tengo 2 diarios de viaje, ese y el de La Guajira. Y nos debes libro con esos viajes y con esa aventura que te hiciste a Canadá. Tengo que recopilar ahí con los diarios de los viajes también. Como te digo, tengo varios, es una práctica que me gusta bastante. Porque eso se vuelve un material también muy poderoso. Finalmente, si uno quiere, por ejemplo, hacer un libro que finalmente termina enganchando, pues, o sea, a los que nos gustan los viajes y a los que nos gusta también viajar en moto, este tipo de cosas nos llama. Entonces aquí tiene un cliente para ese libro. Yo no quisiera dejar perder esta oportunidad de que estamos tan in love, de, por ejemplo, en ese tema de recordar y todo eso, de agradecerle a Daniel porque ha sido una experiencia totalmente distinta y tan o sea, lo atesoro mucho, o sea, es que cuando él ya saca el video, o sea, yo vuelvo a vivir ese momento, él me lo muestra incluso cuando está en proceso y yo otra vez lloro y yo, o sea, yo ahí la más chillona y me lo vuelvo y lo muestro y yo otra vez vuelvo a llorar en el mismo punto y toda la cosa. Entonces eso es tan valioso, esa documentación que se da luego, porque es verdad, o sea, uno vive tan fuerte esos momentos, pero a la semana
uno ya no recuerda ese sentir si uno no hace eso, si uno no lo anota o no está documentado, lo que sea. Y por ejemplo, Daniel con esos videos ha vuelto a revivir toda esa experiencia, lugares que ya no me acordaba, un montón de cosas. Entonces te quiero agradecer. Que llore. Besito, besito. Besitos. Sí, Luna es ese primer filtro siempre en los videos y, por ejemplo, esas son de las cosas que más disfruto de hacer videos, porque yo reconozco eso que siento en mí, pero también eso que Luna refleja, y eso puede ser a través de videos, pero también a través de un diario, a través de un libro. Entonces, de verdad que quien tenga la posibilidad de... Sí, en el viaje uno quiere sacarle el mayor provecho al viaje y uno piensa que el no estar, por ejemplo, todo el tiempo yendo a lugares, visitando lugares en el viaje, siente que se está perdiendo, pero eso no solamente es una inversión a futuro, sino que es también conectarse con otra parte del viaje, que es hacer conciencia de esos sentires y eso que se está viviendo. Entonces es un llamado a que también lo hagan. Bueno, y yo creo que ya ahora sí nos podemos... Sí, nos alargamos un poquito de más, pero ese era otro episodio que nos hacía bastante ilusión, como mirar esa otra cara de pasar de viajar solo a viajar en pareja, y como una pareja que disfruta ese viajar en pareja nos podría dar ese testimonio, y del que también hemos aprendido un montón. Yo espero que les haya gustado mucho este episodio. Seguramente los tendremos y tendremos rutas compartidas. Ojalá podamos coincidir en ese viaje a Ushuaia, al menos en alguna parte del trayecto. Y nada, pues los esperamos en el siguiente episodio. Chao. Chao.